NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Como otras veces, amigos, nos trasladamos a Pakistán, no realmente con el equipo porque no es tan fácil llegar hasta allá, pero sí, gracias a las noticias, podemos seguir informándoles sobre nuestros hermanos cristianos que están demostrando una fortaleza que es sobrehumana, por eso se nota que viene de la gracia de Dios. Y en concreto, María José García, que has investigado esto, muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras? Bueno, ya sabes que aquí estamos con una epidemia de gripe en Barcelona. Exacto. Pero gracias a Dios, ahí hemos podido hacer este programa. Pues mira, cuéntanos, por favor, lo que has estado investigando sobre la situación de esta mujer de la que hemos hablado tantas veces y por la cual todos debemos rezar, porque está siendo como, un símbolo de la entereza en la fe, que es curioso que no se hable más de ella, porque realmente, cuando muera, si no sé cómo terminará esto, esperamos que pueda ser liberada, Asia Bibi, pero sí, todo el mundo dirá, ha sido una santa, pero ahora que está viva, ¿por qué no hacemos más para ayudarla? ¿Cuál es su situación? Pues ella ahora mismo sigue presa, sigue condenada a muerte y su situación cada vez es peor. Ella está enferma, muchas veces tiene fiebre, tiene migrañas. Yo creo que, claro, fíjate que la presión de que en la misma cárcel donde está puede ser asesinada en cualquier momento. Durante mucho tiempo la han tenido aislada por miedo a que las mismas presas la asesinen por cristiana. Entonces su situación es horrorosa. Además lleva el peso sobre ella no solamente de su sufrimiento, sino que sabe que sus hijos, sus 5 hijos, están sufriendo y su esposo, sabemos que ellos tienen que estar escondidos, van cambiando de residencia cada tiempo porque están amenazados. Claro, acosados, amenazados. Eso quiere decir que, por supuesto, los hijos no pueden llevar una vida escolar normal, no pueden... O sea, que es su sacrificio, pero es con ella el sacrificio de toda la familia. Y es maravilloso como, a pesar de las ofertas constantes de solo tienes que decir una palabra, solo tienes que decir sí, yo apostato, yo dejo el cristianismo y me hago musulmana. Si ella dijera eso en un segundo, se acabaría toda su pesadilla y la de la familia, pero... ¿Qué fortaleza tendrá esta mujer que, a pesar de que van transcurriendo un día, otro día, con lo que eso debe ir pues desgastando las fuerzas, pero cómo Dios la sostiene? También hay que tener en cuenta que son muchísimos, nosotras, por ejemplo, y cuántos de nuestros oyentes seguro también, que rezan por ella, que rezan por esta mujer todos los días, por ella, y dando gracias a Dios porque existan estas personas que son para nosotros un referente, un faro y una esperanza, María José. Sí. Estamos en una época en que en los países de Europa la fe no se vive a veces de una manera pública, valiente, sino que pues, está muy diluida en la sociedad y muy perseguida, por cierto, muy blasfemada, muy poco respetada por los gobiernos, ¿verdad?, y por las leyes, y asistimos a una descristianización en algunas partes del mundo. Y resulta que Dios nuestro Señor, en medio de esta situación, nos da, como tú dices, una luz que nos está gritando, es posible ser fuerte en la fe. Vosotros que estáis en países supuestamente democráticos, sed valientes en defender vuestra fe, porque yo estoy aquí en la cárcel, mi familia amenazada, como tú dices, solamente por ser cristiana, porque no ha hecho ningún mal esta mujer.
solamente por ser cristiana, y hace ya muchos años que lleva en la cárcel, 5 años, pero no en cualquier cárcel, María José, tú lo has dicho, apartada, como podemos decir, despreciada por sus compatriotas. Una de las cosas además que más la está haciendo sufrir es que, claro, al estar su familia en esta situación y por las leyes del país, casi no puede tener contacto con su familia. Las pocas veces, por ejemplo, contaba una de sus hijas que las pocas veces que la han podido visitar, ni siquiera le han permitido abrir la reja, o sea, ha tenido que abrazar a sus hijos a través de las rejas. O sea, imagínate el dolor para una madre, y además pensando eso, ¿no? Que es que ella no es culpable de nada. La han acusado falsamente de blasfemia. Nos cuenta hermana Mobin Shahid, que es profesor de la Pontificia Universidad Lateranense y fundador de una asociación de pakistaníes cristianos. Dice que ella que está mal de salud, que está mal de salud, que tiene mucho miedo, que se le niega la posibilidad de ver a su familia, que también el aislamiento le ha hecho muchísimo daño. Y dice que, y esto es lo más doloroso, que estamos conociendo el caso de Asia Bibi, pero que por desgracia la situación de la persecución de los cristianos en este país, en Pakistán, es un hecho cotidiano, algo que pasa todos los días. Le preguntan, en Pakistán hay mucho miedo a defender a Asia Bibi, incluso por parte de quienes están convencidos de su inocencia. Entonces, ¿hay alguna esperanza de que se anule la sentencia de condena a muerte? Claro, él dice que cada vez las posibilidades son mayores debido a la presión internacional que está habiendo, pero que al mismo tiempo hay que tener en cuenta que no es sencillo para los jueces, porque justamente el Tribunal Supremo, que es quien debería anular esta sentencia, se encuentra en Islamabad, y precisamente allí está el Parlamento donde están presentes los grupos fundamentalistas religiosos, y son ellos los que quieren mantener esta actitud fanática. Por lo tanto, es muy difícil que un juez, hermana, pueda ser libre y sentirse libre de anular esta sentencia, porque sabe perfectamente que se está jugando la vida. Y de hecho, la persona que defendió a Asia Bibi fue asesinada, tanto Shahbaz Bhatti, que era el ministro de Minorías, al que asesinaron por ser cristiano y por defender públicamente a esta mujer, y también a un musulmán, que también, un musulmán no radical, no fanático, que también murió asesinado por defender a Asia Bibi. Entonces, ¿qué juez? Tenemos que pedir también la fortaleza a la persona, al juez que le toque dictar sentencia, que Dios le ayude dándole la fortaleza para ser honesto, para hacer lo que en conciencia es justo, sabiendo y puede ser perfectamente un musulmán, que se va a jugar no solamente el puesto, sino probablemente la vida. La vida, porque recordemos, hermana, que hay, esto es impresionante. Una fatua, un premio por el que la mate. Es impresionante esto. Para quien logre matar a Asia Bibi, hay una fatua declarada contra ella en el momento en que ella fuera liberada, si esto llegara a suceder. Una fatua significa que una autoridad religiosa islámica ha lanzado como un conjuro, es decir, una orden que ellos consideran sagrada, de que hay que matar a Asia Bibi, de que el que lo haga tendrá mucho mérito ante Dios. Esto es impresionante. Por eso no solamente se pide, ¿no?, de la liberación de Asia Bibi, sino también que sea inmediatamente, en cuanto sea liberada, salga de la cárcel directamente para salir del país, porque si no... Evidentemente, así como su familia. Así como su familia. Por lo menos hay que reconocer que hay algún país como Francia que de una forma valiente pues digamos, ha dicho que se haría cargo de esta familia, que la recibiría en su país como refugiados. Esta presión internacional que debe continuar con todos nosotros. Sabemos que en Internet se están haciendo muchas campañas por la liberación de esta mujer y pedimos a todos los oyentes que se unan, porque se está viendo que están dando resultado. Esa es la realidad. Por lo menos Asia Bibi sigue viva. Entonces, sí, porque si no haría tiempo que lo hubieran matado. Que la hubieran matado, está claro. Entonces, pues estas recogidas de firmas, estas peticiones a los gobiernos de cada país, para que sean los mismos gobiernos de cada país que presionen al gobierno de Pakistán para que deje libre a Asia Bibi. En Internet hay muchas iniciativas, gracias a Dios, que están funcionando muy bien. Pero vamos a ver, hermana, como decía este hombre, que no es algo
no es un problema solamente de una esta persona, mujer. ya lo podemos pensar, es la punta de un iceberg, ¿verdad? Claro. Que la cantidad de cristianos que en estos momentos viven cada día en Pakistán y en otros lugares, como también lo vamos a comentar si tenemos tiempo hoy, que viven con ese temor, miedo de que cualquier amigo, entre comillas, o cualquier vecino les acuse de blasfemia, lo que llaman blasfemia, que en realidad es solamente por ser cristiano, por no ser musulmán. Y de este punto de vista, incluso el ciudadano pakistaní más equilibrado que intentara defender al vecino acusado falsamente de blasfemia, tiene miedo. Es impresionante, por eso lo que tú decías, pidamos también esta fortaleza y rectitud para todos. Es maravilloso ver cómo, aun en medio de la persecución, el cristianismo crece, los católicos crecen y son tan valientes que se atreven con todo, porque en este país donde estamos diciendo que los cristianos son de esta forma perseguidos, se acaba de consagrar una nueva iglesia. O sea que, claro, quizá en otro lugar del mundo, pues que se consagrara una iglesia no sería una buena noticia, pero no una gran noticia, pero que esto se dé en Pakistán es una noticia maravillosa que nos muestra la valentía, el esfuerzo de nuestros hermanos cristianos que están allí. Es una iglesia dedicada a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a Edith Stein, en la ciudad de Pansara, en Punjab. Bueno, no olvidemos que esto tiene mucho significado porque precisamente la titular de la iglesia han elegido una santa, curiosamente, pues que había sido judía, era de nacionalidad alemana, si no me equivoco, y claro, ella fue también mártir, fue perseguida a muerte por su fe. Entonces nos encontramos aquí con una coincidencia y resulta que nuestros hermanos de Pakistán encuentran esa unión y piden fuerza a los mártires para seguir viviendo la fe. Cuéntanos, ¿quién está detrás de todo este proyecto? Pues es el padre Emmanuel Parvez, que hace tiempo que está trabajando no solamente para construir la iglesia, porque todo comenzó, hermana, con unos terrenos, un terreno de 4 hectáreas, que él pudo adquirir con muchísimo esfuerzo para acoger a unas 100 familias necesitadas, en su mayoría pues trabajadores de la zona, cristianos, que no tenían nada y fueron acogidos en este terreno. Claro, a raíz de ahí, cada vez, claro, se necesitaba una iglesia, eran más familias también las que iban acudiendo a él, pidiéndole ayuda y fíjate que estamos hablando de personas muy pobres, estamos hablando de trabajadores, pues como la situación que comentábamos de Asia Bibi, personas que ni siquiera trabajan para ellos mismos, sino que trabajan para capataces que les pagan muy mal. Pues ellos mismos, con su ayuda, poquito a poco, han ido construyendo todos esta iglesia, colaborando, han ido construyendo esta iglesia, la comunidad local, porque todos creían que era necesario una iglesia. Ahora que la tienen construida, pues imagínate la alegría de todos, también de Monseñor Joseph Arshad, que fue el encargado de consagrar esta iglesia. Hermana, no solamente ya dicen, bueno, ya tenemos la iglesia, ya tenemos acogidas a estas 100 familias. No, ellos siguen trabajando, ya han conseguido edificar unos módulos para acoger a 200 familias más. O sea, 100 que tenían ya alojadas, 200 más. Son 300 familias que están en estos terrenos alojadas y el proyecto continúa. Muy bien. O sea que es algo increíble, ¿no? Y también nos habla de la generosidad de estas personas que granito a granito, ¿sabes? Moneda a moneda. Sí, lo están quitando de lo que ellos necesitan. También demos las gracias a la Conferencia Episcopal Italiana que está ayudando en este proyecto. ¿Ven? Como la unión en la fe realmente pues hace maravillas. Y bueno, menos mal que hay una buena noticia en este espacio de misiones, aunque como siempre decimos, e incluso estas noticias tan duras tienen una cara. Por un lado es la cruz, ¿verdad? Y por el otro es la resurrección, lo vemos.
y se comprueba en la seguridad que tienen nuestros hermanos pakistaníes en su fe. Hermana, ¿sabes que el Papa Francisco está totalmente al tanto de la situación de nuestros hermanos perseguidos y constantemente está clamando por la libertad para expresar los sentimientos religiosos, está felicitando a estas personas, nos está pidiendo que oremos por ella? Es que se nota de verdad que los lleva como, ¿sabes?, clavados en el corazón. En esta ocasión he querido traer un extracto de su voz en un mensaje que quiso dirigir a los cristianos perseguidos. Especialmente el mensaje estaba dirigido a los cristianos de Irak, pero me parecía muy bonito y muy tierno cómo les habla y eso, ¿no?, cómo se nota la preocupación que tiene el Papa por esta situación. Si quieres, vamos a escuchar su voz. Si te parece, le escuchamos primero en italiano porque se entiende, creo, bastante bien, pero de todas maneras, después de escuchar la voz del Papa, podemos traducirlo. Muy bien. Anche io vorrei essere lì, ma come non posso viaggiare lo faccio così, ma vi sono tanto vicino in questi momenti di prova. Ho detto nel rientro del mio viaggio in Turchia che i cristiani sono cacciati via dal Medio Oriente, ma con sofferenza. Vi ringrazio della testimonianza che voi date, ma c'è tanta sofferenza nella vostra testimonianza. Grazie, grazie tante. Sembra che lì non vogliano che siano i cristiani, ma voi date testimonianza di Cristo. Ha dicho el Papa Francisco en este videomensaje a los refugiados de Irak: yo quisiera estar con vosotros, pero como no puedo viajar allí, lo hago así, y de esta forma. Estoy muy cerca de vosotros durante este tiempo de prueba. Cuando regresé de mi viaje a Turquía dije que los cristianos están siendo conducidos lejos del Medio Oriente, apartados y sometidos a un gran sufrimiento. Les agradezco el testimonio que están dando y sé cuánto sufrimiento hay en este testimonio. Gracias, muchas gracias. Parece y se ha visto que ellos no quieren la presencia del cristiano en esos lugares, pero ustedes están dando testimonio de Cristo. Y es verdad, cuando, María José, muchas veces pienso, estas palabras de testigo de Cristo, testimonio, ¿qué quieren decir? Pues quieren decir, Jesús ha muerto en una cruz y ha muerto de una manera sin buscar una venganza, sino para salvar a los que le mataban. Y estos cristianos que ahora mismo están permaneciendo en el lugar, o sea, de una manera que saben que se están jugando la vida, o los que tienen que huir pero sin abandonar su fe, están haciendo lo mismo, realmente están siendo como Jesús, porque deben tener la tentación humana de agarrar un arma y de defenderse como cualquier ser humano, ¿no te parece? Hermana, escuchaba el testimonio que me conmovió muchísimo y ojalá podamos traer a este programa de un obispo en Irak que decía que su diócesis directamente había desaparecido, o sea, ya no tenía diócesis, los cristianos habían sido arrasados y toda la población había tenido que huir. Y de verdad me conmovía porque él hablaba sin ningún rencor hacia sí denunciándolo, de una manera fuerte, pero sin acritud hacia las personas que les han hecho este daño. Es increíble. Incluso había momentos en que sonreía contando algunas anécdotas y dices, pero ¿cómo puede ser que este hombre, con lo que ha visto, el pastor de las almas que han sufrido tanto, tenga esta paz, esta serenidad para contar lo que está pasando? Él, por ejemplo, decía algo increíble de su diócesis, de todas las personas que él conocía. No había ninguna que hubiera apostatado, ninguna persona, a pesar de que habían tenido que irse con lo opuesto, dejar sus casas, dejando toda su vida, agarrando lo poco que podían llevar encima, yéndose a los campos de refugiados.
que él no conocía a ningún cristiano que hubiera apostatado de su fe de su zona, que al llegar a los campos de refugiados, en las tiendas enseguida se habían construido, se habían convertido algunas de las tiendas en iglesias que estaban a rebosar, que estaban llenas, que la gente ha perdido todo, pero que en absoluto ha perdido su fe. Al contrario, es se ha fortalecido. Maravilloso. Contaba, por ejemplo, el caso de 2 ancianas que no pudieron huir porque eran demasiado mayores para poder dejar sus casas y que entraron estos fanáticos islámicos a increparlas, a decirles, pero vosotras, ¿qué hacéis? ¿Qué sois? Y ellas valientemente, esto lo contaban algunos vecinos, habían dicho, nosotras somos cristianas. Y allí mismo ellos les decían, como medio en broma, porque claro, las veían ancianas, como diciendo, bueno, a estas personas enseguida las vamos a convertir. A convencer, pues no tienen ninguna fuerza. Pues les empezaron a decir, la fuerza moral no increíble, es así. Les decían, si volvéis a decir esto, os vamos a matar ahora mismo. ¿Y sabes lo que contestó una de ellas? Dice que con una serenidad, con un aplomo le dijo, ¿pero tú crees que me importa morir? Si yo ya soy mayor, claro que voy a morir y tú también vas a morir y vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho y de lo que hemos sido. Claro, dice que esto descoloca de tal manera a estas personas el ver esta entereza y esta como este abandono en las manos de Dios de decir, crees que eres tú el que está llevando mi destino, pero en realidad no eres tú, o sea, en realidad es Dios el que rige mi destino y está muy por encima de lo que tú puedas hacer. Realmente oír a este obispo era conmovedor y eso, ¿no? El tono que él usaba, o sea, ese tono de serenidad en medio del sufrimiento y de denuncia, pero sin cero, hermana, o sea, cero rasgos de odio, claro que de sí. venganza, o sea, lo contrario. Eso es un testimonio cristiano de verdad. María José, nos quedan unos 3 minutitos. Podemos completar un poco la información sobre la situación en Pakistán, porque también tenemos el caso de un católico pakistaní que está pidiendo ayuda para su hermana condenada a muerte por una falsa blasfemia. ¿Qué estamos diciendo con esta noticia? Que el caso de Asia Bibi no es el único. De hecho, María José, yo cerca de aquí, de Cataluña también, hablando de esto con una joven que le pregunto, ¿usted de dónde es? En una parroquia me dice, yo soy de Pakistán. Y le dije, ¿usted conoce el caso de Asia Bibi? Y dice, sí, tanto. Y una hermana mía está en la cárcel también. Fíjate. O sea que es como que es una cosa muy constante allí. Pero resúmenos esto, por favor. Es simplemente eso, otra mujer que con su esposo, los dos, están condenados por blasfemia. A ellos les pegaron, les torturaron la policía y al final el marido, viendo que estaba sufriendo tanto su esposa, él se autoinculpó, aunque no era cierto, pero dijo que sí, que había blasfemado, a ver si de esa manera conseguía que pararan de pegar. Estaban torturando a su esposa. Ay, por favor. A ellos les tienen separados en diferentes prisiones y los dos están sentenciados a muerte. Este joven católico que es el hermano de la mujer y consiguió huir de Pakistán, está ahora en Valencia, muy cerquita, aquí nuestro, en España, y está pidiendo que el caso de su hermana sea también conocido, que sea también denunciado y que acabe de verdad la persecución de los cristianos y que acabe esta ley antiblasfemia que está claro que para lo que sirve es para condenar a muerte a cristianos, o sea, no tiene otro motivo, no tiene otra razón de ser que de alguna manera presionar a las minorías. Hay que decir que especialmente a los católicos, pero no solamente católicos, también a otras minorías, y esto es muy bonito porque cuando los obispos no están defendiendo solamente a los católicos, sino por también a los evangélicos, claro, que son perseguidos, etc. Exactamente, o sea, están defendiendo a todos. Es solamente, hermana, saber que este joven está siendo ayudado por los salesianos que le han dejado un lugar donde vivir. Él está buscando trabajo. Oremos también para que pronto lo pueda encontrar, porque si tiene trabajo podrá traer a sus sobrinos, a los hijos de este matrimonio condenado a muerte. Si Dios quiere, podrá traerlos a España. Oremos para que este joven encuentre un trabajo y pueda legalizar absolutamente su situación para por lo menos liberar a los niños de esa situación. Un poco, hermana, para que veamos que, pues eso, que son muchos nuestros hermanos que ahora mismo es difícil pensarlo, hace daño pensarlo mientras nosotros estamos aquí
con nuestras comodidades, vamos a comer, vamos a descansar tranquilos. Pues hay hermanos nuestros que están en una prisión, aislados, esperando la muerte solamente por decir sí, yo amo a Cristo, sí, yo quiero seguir a Cristo. Y a la vez, eso, las dos caras de la moneda. Qué orgullo pertenecer a una iglesia que tiene como integrantes a estas personas que maravillosas, además, valientes. Y que además no se quieren vengar. Esto es lo más hermoso de todo y lo más emocionante, lo que demuestra que es la religión verdadera. Muchas gracias a Raúl García desde el control y a ustedes. NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización.